Bueno, entonces con los buenos días, ahí estamos nosotros en este momento en modo grabación. Muy bien, entonces empezamos a compartir con ustedes pantalla. Entonces vamos por aquí y aquí ya están viendo ustedes la presentación nuevamente. Muy bien, entonces eso es. Voy a cerrar por un instante mi cámara para que no tengamos problemas y aquí volvemos a la presentación. Bueno, entonces nosotros estábamos hablando acerca de los tipos y características de los procesos, mirando pues algunos aspectos que para nosotros son importantes en lo que tiene que ver con lo que refiere pues al tema de la automatización. Y habíamos quedado en algo que se relacionaba con la automatización desde el punto de vista de lo que implica pues las diferentes plataformas, el manejo de diferentes plataformas, lo que implica, digamos, dentro de todas las actividades que se realizan al interior de una organización. Entonces, ¿cómo es el tema pues de automatizar todo eso, cierto? Entonces, yo les comentaba a ustedes que cuando nosotros pensábamos en automatización, no era solamente pensar en el hecho de automatizar desde el punto de vista pues industrial de las máquinas, ¿sí? Pues en la formación que ustedes están adquiriendo y considerando pues que nosotros somos disciplinares de la parte técnica, hablando pues de máquinas, hablando pues de programación, hablando de tarjetas, hablando de hacer un desarrollo electrónico, hablando de tener diferentes modelos que emulen un proceso y todas estas cosas pues que ustedes viven en su día a día. Aprovechando este curso de fundamentos de automatización, también se hace importante, también se hace necesario tener en cuenta eh, la automatización de los diferentes procesos. De hecho, recientemente en uno de los puntos de trabajo, pues yo estaba o estoy requiriendo pues una información que pues todavía no sé si ellos la tengan automatizada, todavía no sé si la tengan montada en alguna plataforma de tal manera que solamente sea hacer clic y ya, y entonces descargar el reporte y demás, porque hay que ver información de algunas empresas de los últimos 7 años, ¿sí? Pero yo requerí esa información. Entonces, el pasado viernes me enviaron algo que desde luego sirve, pero que inmediatamente al revisarla pude concluir que estaba incompleta la información. Entonces, mañana va a llegar un correo que va a indicar eso, que va a mostrar, pues, digamos, pues, como las evidencias de por qué yo creo que está incompleta. Y ahí pregunto si lo que yo estoy solicitando, que se requiere una información de los últimos 7 años, es algo que se puede, digamos, obtener a un solo clic, por llamarlo así, o si es que les va a tocar, pues, mirar de pronto archivo por archivo, año por año, mes por mes, que eso realmente lo haría un poco o mucho más engorroso. Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero decir? En muchos sitios ocurre eso que yo les estoy comentando. No sé si allá lo tengan, ocurra eso, mañana me daré cuenta con base en la respuesta que me entreguen, porque incluso allí manifiesto que el correo ya lo redacte y llega, lo programa que llega mañana a las 8 de la mañana. Ahí incluso les manifiesto, bueno, si de pronto esto no es automatizado, pues yo entendería que va a tomar más tiempo poderme enviar la información que demando, que solicito, pero pues quedo atento porque pues se les da un tiempo para la respuesta y eso como es un trabajo que se está haciendo que tiene una prioridad alta, entonces pues
Eso prácticamente tiene que ser como atención inmediata. Entonces, puede suceder, ¿sí? Y la otra vez hablábamos de que de todas maneras, a pesar de que muchas veces uno puede entender que tal vez toca pensar en lo que tiene que ver con el hecho de un costo que puede tener algún software, algún paquete en particular. Entonces, el tema está en que dentro de los aspectos que para nosotros pueden ser importantes, tener en cuenta está, digamos, la situación donde uno puede disponer de algunas plataformas que pues no demanden algún costo, pero que por lo menos sí permitan tener pues como la posibilidad del desarrollo y de la actividad pues que está demandando, ¿no? De acuerdo pues a lo que se requiere. Nosotros habíamos alcanzado a analizar esta imagen. Aquí habla sobre la brecha de la transformación digital y entonces habíamos nosotros realizado pues un análisis al respecto. Y dentro de eso, pues fíjense que aquí nos dice, y esta es una información que no está tan desfasada en el tiempo, que solo el 3% de las empresas permiten que sus clientes conozcan el estado de su proceso en tiempo real. Y luego en la parte inferior dice, 3 de cada 10 empresas tienen digitalizados sus procesos comerciales, ¿cierto? Y eso realmente pues es algo que es así, es una realidad pues dentro de los aspectos que uno puede tener en cuenta. Pero fíjense que aquí habla solamente del 3%, que es un número muy pequeño. ¿Ya? ¿Cómo podríamos nosotros entender eso más o menos? No sé si ustedes cuando piden sus materiales de trabajo, tal vez eso les llegue por alguna empresa de encomiendas, ¿cierto? Y entonces aquí en el país tenemos varias, ¿no? Yo en el último tiempo he venido pues comprando en línea algunas cosas, no propiamente pues del tema relacionado con lo que nosotros manejamos, pero sí he hecho compras en línea. Entonces, por ejemplo, eh, cuando me envían lo que solicito, pues llega por las transportadoras, está rapidísimo. También cuando he comprado pues por Mercado Libre, y hay otra que en ese momento se me escapa el nombre. Y pues lo habitual ha sido que teniendo nosotros o uno pues el número de guía que el vendedor le envía a uno o por Mercado Libre, pues ahí uno sigue haciendo toda la secuencia de cuándo llegó y en qué momento le va a llegar a uno el paquete. Pues uno ahí va viendo prácticamente en tiempo real, desde que fue despachado hasta que llega a la ciudad y en el momento en que ya empieza la repartición, ¿sí? Y digamos que lo que va indicando allí se cumple. Entonces, ese puede ser, digamos, como un ejemplo de mirar el estado de un proceso en tiempo real de acuerdo a lo que viene siendo el trabajar pues con una organización que le está ofreciendo algunos servicios. ¿De qué otra manera se podría presentar eso? Por ejemplo, alguien que tenga un taller de carros. Entonces entra un carro, de pronto el carro es llevado en grúa porque tiene algún problema, entonces se hace la recesión del vehículo, ¿sí? Y aparte de hacer la recesión del vehículo, entonces se hace el diagnóstico y a partir de ese momento ya pues de pronto esa empresa podría tener establecida una plataforma que le permitiera al cliente conocer cómo va el proceso, conocer de acuerdo a lo que se haya indicado, se le va a hacer esto, se van a cambiar estas piezas, y entonces ir viendo paulatinamente el avance hasta que ya se le hace saber el momento en que ya puede pasar por su vehículo. Eso es una manera de, digamos, de reducir esa transformación o esa brecha pues que estamos indicando. Particularmente, yo no he conocido y no me extrañaría que
exista algún taller, alguna empresa pues que ofrece este tipo de servicios que tal vez lo haga, sí, no me extrañaría. Pero dentro de lo que ha sido el conocimiento pues de concesionarios y talleres pues que he conocido, ninguno hace eso. ¿Sí? La información es pues telefónica, lo típico, ¿no? Que te llaman, ya está, ya puedes recoger, ya puedes venir, tal. Y de pronto ya la persona que está haciendo la reparación, el arreglo, te enviará alguna foto, fotos pues mostrando las piezas cambiadas y el repuesto que se puso y toda la cosa y demás. Eso es lo típico, pero no he conocido algo así pues que lo haga como estamos hablando en tiempo real. Pero puede ser una opción. Entonces, ¿qué significa esto? El día de mañana ustedes de pronto tienen la oportunidad de convertirse en personas emprendedoras y tal vez lo que tengan establecido empieza pues a tomar fuerza, ¿cierto? Y entonces pues es algo que de pronto ustedes pueden llegar a conocer alguna forma de lograr pues ofrecer un tipo de servicios de estas características y eso puede convertirse en un plus porque hoy por hoy para competir, como estamos hablando en un mundo pues de competencia y donde pues digamos no solamente es suficiente el hecho de hacer bien el trabajo, sino que hay otros puntos que pueden representar el plus que yo estoy diciendo, este puede ser un plus por ejemplo, ese tipo de situaciones. Entonces, ahí se puede aprovechar ese porcentaje tan bajo pues que existe en la actualidad que es real. Luego nos indica que el 69% de las comunicaciones con los clientes se realizan de forma presencial, ¿cierto? Esto es muy cierto, que corrobora pues lo que estamos hablando hace un instante. Y esa presencialidad se puede extender al hecho de usar pues medios como el WhatsApp y demás, ¿no? Pero de pronto puede optimizarse eso. Y aquí dice que 4 de cada 10 empresas en la parte inferior soportan los procesos logísticos a través de tecnología. Entonces, es un porcentaje todavía muy bajo. Hoy día, incluso uno encuentra lo que podemos denominar los abuelitos, que son pues las personas que en promedio pues, estaríamos hablando de una edad mayor de 60, 70 años, pues, hablándolo así, aunque hay algunos abuelos más jóvenes, desde luego, ¿no? Pero hablando pues de ese intervalo de edad, uno encuentra personas mayores que a pesar de que de pronto en sus años de juventud no les correspondió lo que a ustedes sí les ha correspondido, de ustedes mirar pues estos desarrollos tecnológicos, de mirar pues cómo prácticamente en tiempo real se pueden ver algunos procesos y así. Hay personas que a pesar de su edad se han adaptado y usan de pronto, pues no raro, o sea, pueden usar un teléfono celular con sus herramientas, lo hacen bien y digamos que eso muestra de que sí se puede. El problema es que tal vez allí si se hace un estudio, se podría encontrar que muy probablemente, no sería nada extraño, de una edad de 70 años en adelante, tal vez en esa población mmm, sea un porcentaje reducido los que utilizan la tecnología con cierta suficiencia, con cierto conocimiento, con cierta claridad, que se desempeñen bien, ¿sí? Porque también uno encuentra que hay abuelitos que sí tienen su celular y demás, pero se les nota la dificultad también, ¿sí? Eso no se puede negar. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque de todas maneras, el tema está en que, pues, a pesar de estos porcentajes tan bajos, eso va ganando terreno. Entonces, tendríamos que mirar a la vuelta de unos 5 años cómo está el tema. Y tal vez a la vuelta de 5 años el tema esté mejor, ¿sí? Tal vez uno podría ver que donde dice solo el 3% puede estar en un valor ligeramente superior al 10%, podría ser, o mucho más alto.
y donde se hable un 69%, entonces puede ser que el porcentaje esté más bajo porque ya por lo menos ya se exploran otras formas, plataformas y demás para lograr entonces mejorar eso. Y tener la posibilidad de interactuar de una manera pues más cómoda, que incluso no represente pues un desgaste para la persona pues que tiene su organización y demás. Bueno, entonces todo eso puede pasar, entonces no sería nada extraño. Luego aquí hablan al final de que 14% de las empresas utilizan software para la generación de reportes en procesos comerciales. Y en la parte inferior dice 5 de cada 10 empresas del sistema moda venden por canales digitales. Entonces, miren, hoy día tenemos nosotros algunas redes sociales ya muy conocidas, tipo Instagram. Voy a hablar sobre todo Instagram. Permite que uno pueda anunciarse allí, mostrar pues lo que se quiere, digamos, ofrecer y demás. Y entonces, pues eso es algo importante, ¿sí? Sin embargo, eso es podríamos decir que es un proceso, ¿no? Hay excepciones, por ejemplo, cuando son personas conocidas, porque cuando son personas conocidas, ¿qué ocurre? Pues el que es conocido, que es, digamos, ligeramente alguien famoso, sea hombre, sea mujer, saca un canal por YouTube y eso de pronto no, escasamente tiene un solo video y ya usted puede ver que en cuestión de 24 horas pueden ser más de 200.000 usuarios suscritos y si el personaje es muy pero muy conocido puede superar rápidamente el millón de suscriptores, ¿sí? Pero si nosotros ahora abrimos nuestro canal de YouTube y uno allí comparte pues lo que uno quiere, información técnica y demás, pues escasamente tiene como suscriptor la familia y eso, ¿sí? Si yo ni siquiera todos mis estudiantes están suscritos a mi canal de YouTube, imagínense. Entonces, entonces ahí están las diferencias. Entonces, lo que quiero dar a entender con eso es que allí, en ese caso, lo que corresponde es hacer un trabajo constante, ¿sí? Un trabajo constante que represente por lo menos el que la persona esté viendo allí con cierta frecuencia material, que esté viendo en este caso pues ofertas, que esté viendo digamos procedimientos. Entonces hay gente que ya, es decir, usted hace un curso al respecto y pues todo eso se lo van a indicar, pero hay otros que lo van aprendiendo ya porque tienen esa percepción de cómo es el tema con las redes, la misma experiencia de lo que los hace de pronto suscribirse a un canal, en este caso pues vía YouTube o estar allí, o ser seguidor de alguien vía Instagram. Entonces, ¿qué llama la atención? Pues que esta persona con cierta frecuencia está subiendo información que me gusta, que me parece importante, que es de consideración y pues la calidad, la forma en que está también en este caso, pues el video, la información, los colores, tipo de letra, todo eso entra allí. Entonces, son situaciones pues que vienen siendo importantes para tener en cuenta. ¿Listo? Bueno, entonces, dentro de preguntarnos qué es la automatización de los procesos, pues algunos aspectos que son importantes se detallan acá. Dice que según McKinsey, el 45% de las actividades por las cuales un empleado recibe un salario pueden ser automatizables, ¿cierto? Luego indica de que un robot puede ser el mejor back office o asistente para un administrativo. Luego indica de que según un informe de Ernst Young, del 30 al 50% de los proyectos iniciales de RPA fracasan. Puede pasar eso, a pesar de que pues, se supone que es para una mejora del proceso, pero eso tiene sus implicaciones, pero vamos a hablar un poquito de ello.
Luego dice que con la tasa de crecimiento actual de los RPA, casi todas las empresas la utilizarán de alguna forma en los próximos 5 años y alcanzarán una adopción casi universal dice para 2023, ¿no? Entonces ya estamos en el 2025 y pues ya vamos conociendo algunos avances, pero todavía falta realmente con base en lo que estamos indicando. Y mira acá lo que dice para el año presente, dice, según McKinsey, RPA generará impactos económicos de 5 a 7 trillones de dólares para el año 2025. O sea, el asunto es que utilizar, o sea, tener automatizado estos procesos y demás es beneficioso para una organización. Lo que pasa es que eso hay que saberlo hacer, ¿sí? No quiere decir que porque manejemos, pues, cierta plataforma y demás, ya todo está hecho, porque también hay que tener en cuenta que dentro de los aspectos que son claves, entonces, la otra vez decíamos que también hay que tener en consideración la relevancia que tiene, la importancia que tiene el hecho de que lo que se va a manejar no represente pues como que se está sobredimensionando, ¿no?, las capacidades. ¿Listo? ¿Qué quiero decir con eso? Pues muchas veces puede ocurrir que de pronto lo que usted necesita, lo que usted requiere, es algo simple porque son pocos procedimientos que se realizan, pero usted tiene un paquete que es para algo ya que represente pues para una empresa mucho mayor o más grande pues de la que usted está manejando, la que usted tiene, ¿sí? Entonces eso es un aspecto que hay que tener en cuenta, ¿ya? Entonces hay que saber meterse allí, o eso es como cuando usted compra un equipo que tiene un alto costo y finalmente el uso que usted va a dar es solamente una representación, digamos, del 10%, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Entonces, todas esas son situaciones que se tienen que manejar y que hay que tener en cuenta a la hora, pues, de aplicar este tipo, pues, de procesos. Bueno, entonces, por ejemplo, por aquí, en esta parte hay un aspecto que es clave, que es importante, que nos indica lo siguiente. Que voy a leer textual. Dice, con la tecnología RPA se agilizan las actividades y la gestión de la información puede ejecutar escenarios de automatización de procesos con y sin personal humano al mismo tiempo. Entonces, lo que uno se tiene que preguntar es, bueno, si yo tengo una pequeña empresa que estaría, digamos, catalogada como PYME, ¿cierto? Pequeña y mediana empresa, donde tal vez el número de trabajadores no pasa de 5 personas, o incluso puede ser hasta menos. Entonces, ¿cómo puede ser el tema allí? Pues, por ejemplo, que hablamos la otra vez, que incluso algunas de las actividades que se puedan automatizar dentro de todo lo que se realiza en una empresa de estas características, puede hacer uso de, digamos, desarrollos que se encuentran en línea, que están allí a disposición, ¿cierto? Que no representan un costo, que el único costo sería ya tener la posibilidad pues, de conectarse, pero también siempre va a ser importante tener respaldos, ¿sí? Yo creo que a ustedes les ha tenido que suceder que hay momentos donde por alguna razón se cae la conexión, entonces no hay conectividad, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace uno ahí? ¿Se imagina? Entonces, uno tiene que aprender a tener, digamos, respaldo de eso, o sea, copia, ¿sí? Afortunadamente, en el tiempo actual, pues, por lo menos, como desde hace varios años, el tema, pues, de información es un aspecto que es clave y que a su vez es crítico desde el punto de vista de que, pues, uno
pues se llena de información con mucha facilidad, por lo que uno mismo desarrolla, por lo que uno mismo descarga, por lo que uno mismo pues tiene que leer. Pero lo bueno es que hay métodos que te permiten guardar esa información de la mejor manera posible y que son seguros, ¿cierto? Pero hay que tener un respaldo allí. Hace poco, por ejemplo, los que utilizan X, pues seguramente se enteraron de que esta plataforma tuvo una serie de problemas, que eso duró como un poco más de un día hasta que ya se normalizó. Y yo me di cuenta que el mismo dueño manifestaba que habían recibido ataques pues, de cierta consideración, que quería pues tumbar la plataforma y entonces muchas veces estos espacios son sujetos de eso. Las mismas redes, el caso de Instagram, por momentos ha quedado, digamos, por llamarlo de alguna manera clara, fuera de línea, ¿sí? Se han caído. Ha pasado con el WhatsApp en varias ocasiones. Entonces, imagínese que usted tenga, bueno, si está en el celular, pues de pronto no hay tanto problema, pero de pronto le enviaron una información que es relevante y justo en ese momento se presenta la caída del sistema y no alcanzó usted a descargarla en su celular. En fin, y es importante y es para antier, como suele uno decir en ocasiones. Entonces, eso es una muestra de que hay que tener, digamos, como la manera de sortear eso, para que no represente pues ningún problema a la hora de tomar decisiones, a la hora pues de hacer algunas ejecutorias que son pues importantes. Bueno, en el último tiempo se ha constituido la creación de lo que se conocen pues como los robots, pero hablando en el caso del software, los famosos bots, ¿sí? Que ahí estoy subrayando, que dicen que pueden aprender, pueden imitar y luego ejecutar procesos empresariales basados en reglas. No sé si en alguna de las asignaturas que ustedes ven, tal vez han tenido la oportunidad, pues sobre todo siendo asignaturas donde haya programación, de que ustedes puedan automatizar algo por medio de la creación de bots. Uno ve, digamos, en línea que hay tutoriales para crear bots, ¿sí? Que hay, digamos, un espacio donde uno ya puede, digamos, aprender a realizarlos. Y pues eso pareciera, entre comillas, que toma vida propia, ¿no? Entonces se dan esos desarrollos y demás. Eso no es nuevo. Lo nuevo viene siendo de pronto, ¿qué puede ser? Pues digamos, las medios que están en la actualidad pues para poder desarrollarlo, ¿no? Pero en su momento habían, por ejemplo, no propiamente bots, pero sí habían de pronto como alguna situación que permitía tal vez, entre comillas, lo coloco así entre comillas, automatizar pues de pronto alguna actividad, algún desarrollo. ¿Qué se podía presentar? Muchos años atrás estaba la situación de tener, por ejemplo, lo relacionado pues con el tema de algunos archivos de extensión .batch, ¿sí? Yo por eso digo aquí entre comillas, porque pues alguien que haga tal vez la búsqueda de esto, después va a encontrar que no es que fueran probablemente robots o bots, pues de lo que yo estoy hablando en ese momento. Pero este tipo de archivos, que digamos la extensión era BAT, y ahí la estoy haciendo .dat, se puede decir, por ejemplo, arranque.bat, ¿sí? Entonces se le llamaban los archivos .batch. Entonces, en en un editor de texto sencillo, como el de notas, por ejemplo, usted generaba allí el archivito .batch
con la extensión BAT, como les digo, y usted le indicaba qué era lo que usted quería, pues que cuando el sistema fuera a arrancar, en el momento de bootear, entonces lo hiciera. Entonces, por ejemplo, en mi caso particular, pues no sé si en algún momento se los dije, tal vez fue en esta clase con usted o tal vez sería otro grupo. El asunto es que el Windows que conocemos hoy día, que hoy día está en Windows 10, Windows 11, que está por ahí, pues en su momento era un Windows que, por ejemplo, cuando usted iniciaba su máquina, pues no le iniciaba en el entorno gráfico como lo conocemos en la actualidad, que eso es algo que está desde el año 95, ¿sí? Como casi que iniciando el año 95 o mediados del año 95, hablo de 1995, siglo XX todavía. Antes de ese año, todo equipo basado en un sistema operativo DOS, Disk Operating System. Entonces era un equipo que cuando usted arrancaba a trabajar con él, no te iniciaba en modo gráfico como lo conocen ustedes desde que son niños, sino que era un equipo que te iniciaba en una pantalla de fondo negro, normalmente, y te mostraba algo que en su momento se conocía como un prompt, algo así, ¿sí? Y entonces aquí estaba esa línea que hacía una especie de blink, se movía, ¿cierto? Titilaba, como le suele decir uno. Y entonces ahí te daba la indicación para, para ejecutar algún comando. Entonces, antes de ese año 95, lo que era muy usual es que cuando yo necesitaba, digamos, copiar un archivo, borrarlo, abrir un archivo, en fin, yo tenía que utilizar comandos para eso, ¿sí? Comandos para ver la información dentro de una carpeta, que en ese tiempo no se le llamaba carpeta, se le llamaba directorio. Comando para pasar de un directorio, una carpeta, un archivo a otra, ¿cierto? Copiarlo, llevarlo, bueno, en fin. Entonces todo era con comandos, ¿sí? De hecho, a muchas personas se les dificultaba manejar un equipo por eso, porque pues no les era viable de pronto aprenderse todos los comandos, a pesar de que pues uno podía iniciar manejando algunos comandos básicos. Entonces, uno podía, porque al hacer el puteo, entonces el sistema buscaba si habían archivos de extensión .bat y automáticamente los ejecutaba. Entonces, todo lo que estaba allí. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo lo que hacía era que el Windows de la época, si mal no recuerdo, yo alcancé a manejar versión 2.0 y luego como 3 o 3.1, algo por ahí. Pues uno le puede decir que después de hacer ese boteo, te cargara esa versión que yo tenía o que se tenía para que el equipo te quedara pues en un modo gráfico, no, obviamente no de la calidad que vemos hoy día, los iconos y demás. De pronto en algún momento pueden encontrar alguna imagen de ese tiempo o ustedes lo pueden buscar y más o menos podrán ver cómo era el tema. Se veían incluso los iconos pixelados y demás. Entonces no era la calidad pues, de imagen que conocemos en la actualidad. Pero era una forma, ¿no? Era un principio. Y entonces, ya cuando llega el tema de Windows 95, pues la verdad que fue, como podemos decir, un antes y un después. Muy a pesar que en el fondo se podía decir que, pues ya ahí murió el hablar del DOS, la verdad. Ahí empezó a morir eso. Pero en el fondo está eso, está soportado pues sobre el Disk Operating System, sino que ya nosotros hablamos Windows, 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 Windows. Y eso fue lo que se popularizó, tomó fuerza, hasta que poco a poco se ha ido mejorando pues el sistema de tal manera que por lo menos a mí hace muchos años no me salen pantallazos azules. Tal vez a ustedes igual les suceda, pero el pantallazo azul que salía en su momento era porque a veces el sistema pues colapsaba, presentaba alguna falla, algún error. Entonces son cosas pues
con el paso de las diferentes versiones van corrigiendo para que incluso la máquina pueda, pues obviamente, tener un mejor desempeño. Entonces, el asunto es que son principios, ¿no? No estoy diciendo, por eso fui muy claro al inicio, de que no estoy diciendo que sea el bot de la época. Alguien de pronto lo podrá decir, no sería extraño que algún autor dentro de su proceso de explicar algo o alguna propuesta que tenga y demás, pues lo llegue a presentar como un principio. Pero hoy día, pues desde luego que esto funciona ya muy distinto y entonces, pues el poder de procesamiento y automatización de tareas y demás es mucho mayor, ¿sí? Tanto así que incluso hay algunos bots. De hecho, la recomendación es no instalar bots, sobre todo ¿sí? En las máquinas de uno, no. Al menos que uno no conozca bien la fuente de origen. Porque algunos tienen como utilidad robar información. Y el robar información significa, pues lo que ya ustedes saben, eh, contraseñas, números de cuenta, pero más que el número de cuenta, pues también la clave, ¿cierto? Entonces, una persona que de pronto en su celular pues maneje todo y que por error, por equivocación, le llegó un bot ahí y no se dio cuenta, entonces pues ya tiene un serio riesgo. Incluso en los celulares es necesario también, hoy por hoy, desde hace un buen tiempo, así como los que tienen protegidos sus equipos contra software maligno y todas estas cosas, pues hacer lo mismo con el celular, ¿sí? Es necesario. Entonces, porque pues ustedes saben cómo está este tema y eso es como cuando nos llaman, pues, como decimos nosotros, de la cárcel, ¿cierto? Entonces, el tema de los bots para ese tipo de actividades ilícitas también está disparado. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Pero nosotros lo estamos hablando desde el punto de vista de lo que es automatizar procesos a nivel industrial y demás, ¿no? Pero pues también está la otra parte. Entonces, cada vez que usted vea que hay un desarrollo, algo interesante que facilite su actividad, piense al instante que también puede haber algo que sea para un efecto contrario o dañino. Entonces, lamentablemente, pues sucede eso. Bueno, entonces, por lo menos mire que aquí hay algo que es importante para nosotros tener en cuenta. Lo estoy presentando aquí con la llave. Dice, el enfoque de RPA es la automatización de tareas, perdón que aquí me muero, ya, de alto volumen usando bots, ¿sí? Este es un enfoque mucho más estrecho que el de la gestión de procesos empresariales, pero sin embargo es una tecnología muy eficaz. Usted puede tener un bot que le recuerde algo. Pues, a ver, cuando nosotros manejamos una agenda, nosotros no necesitamos, o sea, es decir, al manejar agendas, pues, cuando uno ya la genera, pues, el recordatorio, él te recuerda faltando 5 minutos, un minuto, te sale digamos, un mensaje en la parte superior de pantalla o el celular. Mire que yo ayer, por ejemplo, yo programé ayer, cuando ya les escribí al correo, programé la sesión. Dije, bueno, listo, vamos a hacerla, a ensayar esto, a ver cómo nos va y listo. Programo allí con este Telegram. Pero a mí no me llegó ninguna notificación ni nada. O sea, yo ahora que antes de ingresar, faltaban 5 minutos, revisé que había. Y no, solamente que al entrar ya al grupo, pues muestra el tema allí. Pero no llegó ninguna notificación ni demás. Si yo hubiera hecho la programación como lo hacía antes, con la ayuda de Zoom y que lo enlazamos ya con el correo y que ahí nos llega la invitación y demás, entonces ahí ya le llega un recordatorio. ¿Ve? Pero pues por lo menos en este sistema que estamos utilizando, de momento pues no hay algo así. Seguramente con el paso de los días eso pueda ser posible. Pero el asunto es
lo que cuenta, lo que es, digamos, relevante tener acá en cuenta, presente, pues en este caso, es el hecho de que por lo menos, en, en, pues este tipo de, digamos, de aplicaciones es para optimizar de gran manera y convertirse pues en un elemento de ayuda de consideración. Usted lo puede programar para que cada cierto tiempo le esté enviando un mensaje, un recordatorio, o que hasta que usted no ejecute la tarea, entonces no lo deje de, digamos, pues como llamar la atención. Puede indicarle que le recoja información y que haya un procesamiento pues de la misma y que usted la pueda ver, digamos, en gráficas, ¿sí? Muchas cosas de esas pueden ocurrir. Entonces, el asunto es que, pues, yo creo que ya ustedes han conocido que hay muchas formas de que esa información se genere, sobre todo, por ejemplo, cuando usted hace algún formulario, ¿sí? Que lo puede hacer, digamos, en la plataforma de Google o en la plataforma de Microsoft, que son las que yo conozco. Lo interesante es que en la medida que esa información va siendo consolidada y va teniendo pues como la posibilidad de que muchos hagan su aporte, la respuesta y demás, usted ya va viendo que eso le va generando unos gráficos que por lo menos le dan la oportunidad de indicar de las tantas respuestas, cómo fue, digamos, el tema de las mismas, y eso ya usted lo toma para hacer análisis. Eso ha ido mejorando. Inicialmente era muy laxo, no era de pronto tan, pues como tan, ¿qué podríamos decir? No tanto la palabra llamativo, sino contundente, pero eso ha ido mejorando. Eso es como cuando en su momento uno empezaba a utilizar el traductor de Google y uno notaba que de pronto las traducciones no eran la mejor respuesta, pero hoy día es de una gran ayuda. De pronto usted necesita mejorar alguna redacción de algún párrafo y de pronto hay algunos términos que usted, pues, dentro del vocabulario que maneja, le falta de pronto conocer algunas palabras propias adecuadas y él le ayuda a usted. Entonces usted mira y si usted pues más o menos pues conoce la lengua a la cual está haciendo la traducción, no solamente tiene que ser inglés, sino cualquier otra. Entonces usted ve que usted puede decir, ah, sí, esto está bien aquí. Y casi que podríamos decir que no es necesario ni la intervención de uno pues para hacer correcciones. Sin embargo, pues uno tiene que estar pendiente, ¿no? No se puede uno confiar plenamente. Entonces, así va haciendo esto. Entonces, el tema es que, pues, esto es algo que está a la orden del día. Incluso, si ustedes entran a X, pueden ver que hay algunos bots allí instalados donde usted le puede escribir, no recuerdo cómo se llama ese, si es respuesta.bot, algo así, no, tendría que volver a buscar. Pero usted le puede decir a un bot de estos que le recuerde en tal fecha sobre un tema en particular. Y él te recuerda, en esa fecha te llega el mensaje. Entonces, es algo muy interesante, ¿no? Entonces, para que lo tengamos pues pendiente, presente pues en este caso. Bueno, entonces, como estamos hablando pues de estas plataformas, entonces imagínense que por lo menos aquí nos dice en los tipos de automatización de todas estas plataformas que estamos diciendo, que el BPM o DPA permite la automatización de procesos, en muchos casos con poco código e incluso en otros hasta sin código. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Porque de pronto alguien podrá pensar, bueno, entonces uno ya para ponerse en la tarea pues de programar y demás, entonces ¿cómo es el tema allí? Y no siempre hay que hacer propiamente pues programación, ¿sí? No siempre hay que entrar dentro de ese proceso o ese asunto, ¿ya? Ese es, digamos, pues como el tema, pues que tenemos que tener en cuenta, ¿ya?
Entonces, es bueno porque, a ver, no todos son programadores. En el caso de ustedes, sí, ustedes tienen esa formación, pero lo que yo digo es que no todas las personas tienen esa formación de programación. Entonces, ¿a qué voy yo con ese comentario que está acá? Pues que en el día a día esto se va haciendo de una forma tal que se van facilitando los procesos para que las personas puedan automatizar lo que requieran y la misma plataforma lo va llevando a la mano. Y no es necesaria que maneje código, no es necesario pues que conozca estructura de programación, algoritmia, nada de eso, sino que ya todo va haciendo allí. Eso es como cuando hay un televisor que usted puede programar muchas veces a qué hora puede encender, en qué canal, y si de pronto tiene una herramienta que le permita el tema de la grabación y demás, así, y obviamente que eso no es de ahora, eso viene de muchos años atrás, pero el tema es, a lo que quiero decir es que eso se ha mejorado, ¿sí? Se ha optimizado mucho más. Entonces, incluso es como cuando uno va a realizar una máquina o a instalar pues todo el proceso, es mucho más fácil hoy día de lo que podía hacer hace muchos años, tanto que alguien medianamente entendido puede hacerlo. Y si lo miramos también muchas veces con el uso de los celulares, pues hoy día ya prácticamente uno no tiene que hacer un curso de manejo del celular, ¿sí? Pues yo llevo años utilizando el Android, sistema operativo base, no conozco el otro, pero pues me atrevo a decir que igual se supone que el otro tiene algunas ventajas en comparación con lo que se hace en Android, pues lo escucho de los que sí han utilizado las dos formas. Entonces el asunto es como que rápidamente uno puede pues adaptar a la plataforma que uno tenga al frente. Entonces eso es algo pues muy interesante, muy importante, positivo por donde se le mire, y entonces esos son los aspectos que son claves. Bueno, entonces sucede que pues uno ya se van conociendo diferentes herramientas, ¿no? Cada una de ellas pues tiene sus ventajas, sus propias características, pueden ser muy similares también, pero pues algunas pueden ser incluso más sencillas que otras. El tema es que eso está muy enfocado a que facilite mucho el interactuar de unos con otros, que es, digamos, pues como lo importante acá. Entonces, por ejemplo, aquí dice algo, ¿no? Hay una que es UiPath, que dice que define la gestión de procesos empresariales, en este caso, pues BPM, que es la sigla, como qué, como un enfoque para racionalizar los procesos empresariales para lograr la máxima eficiencia y valor, ¿ya? Y entonces, dentro de esto va indicando pues como complemento que es una mirada en profundidad a la forma en que los procesos están operando. Y este BPM hace esto mediante la identificación de áreas de mejora y la construcción de soluciones, por lo general desde la base, ¿cierto? Entonces aquí cerramos diciendo que se trata de asegurar que la infraestructura de sus procesos de negocio sea sólida, ¿ya? Ese es el asunto. Entonces se convierte realmente en un muy buen asistente para la persona que lo está utilizando, se convierte en un buen asistente para facilitar todo el proceso dentro de la actividad que se hace en dicho lugar. Pero no podemos olvidar los porcentajes que nos decía de que puede haber un número, vamos a buscarlo rápidamente porque no recuerdo el valor, pero por aquí nos decía que entonces, creo que era acá, dice que del 30 al 50% de los proyectos iniciales van a fracasan. O sea, el asunto es que sí, hay muchas ventajas allí, pero eso hay que saberlo hacer, porque muchas veces ese fracaso no es tanto porque la plataforma sea el problema, sino quien lo ejecuta.
y también el sobredimensionamiento, ¿sí? Entonces, en principio puede pasar eso. Y también puede pasar como mientras hay una adaptación. También todo requiere de una adaptación. Uno de los aspectos importantes del diario vivir es cuando uno puede decir tengo experiencia en algo en particular. Ustedes van a tener experiencia en el desarrollo de prototipos porque es algo que ustedes van acumulando gracias a todos los proyectos que ustedes hacen en cada uno de los semestres. Entonces eso ya les da a ustedes una experiencia, les da una, digamos, un conocimiento que adquieren a través de eso. Si ustedes comparan el día de hoy con el tiempo pasado, entonces creo que ahí ya pueden más o menos entender a lo que me estoy refiriendo. Bueno, entonces aquí pues ya sabemos que los RPA son los Robotic Process Automation, ¿cierto? Entonces aquí se indica que RPA es la tecnología y cuando hablamos del BPM pues es como ya la disciplina, ¿cierto? Entonces eso es como lo que acoge pues las diferentes tecnologías que se pueden presentar en este asunto. Y el asunto es que, por ejemplo, dentro de un poco entender más de esto, aquí nos dice que RPA es automatización para el usuario final, ¿sí? Entonces, aquí hay algo que me dice que ITPA se conoce como automatización entre bastidores y dice que ambos están diseñados para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad, reducir los costos, pero la forma en que se utiliza en última instancia es ligeramente diferente. Entonces, estos son como alternativas. Entonces, ampliándonos un poquito más sobre el ITPA, pues nos dice que se basa en el mismo concepto. Entonces, dice que tiende a aprovecharse primordialmente o principalmente para flujos de trabajo más complejos o más elaborados, ¿cierto? Entonces, ahí está. Y eso es una realidad. Hay procesos que son más complejos que otros. Por ejemplo, pensemos en el tema de los aeropuertos. Los aeropuertos internacionales, seguramente ustedes han visto algunos videos de cómo es el manejo. Sobre todo pensemos en el tema de las maletas. Eso es complejo, ¿sí? Piensa nada más en eso, las maletas, porque pues uno no puede llevar maletas dentro del avión, pues en la parte que podríamos llamar ahí, pues donde está, pues del lado para los pasajeros. Te limitan a cierto tipo de maleta, pero cuando usted tiene ya maletas grandes o que lleva otros elementos y que de pronto es un viaje a escalas, el automatizar eso, que la maleta llegue donde debe llegar, eso tiene su cuenta. Entonces, manejo de la codificación, bueno. Entonces, ese es el tipo de tareas que pueden ser mucho más complejas. Eso no se puede manejar de forma manual. Debe haber muchas anécdotas cuando se hacía completamente manual. Era más lento el proceso. Hoy día estamos en un momento donde todo tiene que ser rápido, ¿sí? Y entonces, ese es un tema allí. ¿Sí? Si uno tiene la oportunidad de pronto de conocer a alguien que trabaja en un aeropuerto y que maneje ese tipo de información, de pronto es mucho lo que puede indicar, ¿cierto? Compartir pues sobre esas experiencias. Entonces, ese es el tema, ¿sí? En cambio, hay otros lugares donde el proceso puede ser completamente manual porque es muy distinto. Por ejemplo, cuando usted va a las terminales de transporte, pues yo no veo nada ahí automático. Se lleva su maleta, la tiene todo el tiempo en la mano, ya cuando llega el momento de abordar que llegó el bus, se hace la fila allí y ahí es cuando ya el ayudante o el mismo conductor pues ya le da a usted un sticker y eso lo meten ahí pues en la bodega del bus y hágalo. Pero ahí no hay nada automático porque aquí el caso es que normalmente el usuario, el pasajero nunca se separa de su maleta, solo hasta cuando ya va a abordar,
que de pronto si es de un tamaño considerable, es mejor tenerla en bodega. Y cuando ya llegó al lugar de destino, usted se bajó y mire, este es aquí mi ticket. Entonces, así señor, entonces le dan la maleta otra vez. Entonces, eso es un caso pues ya muy distinto allí, ¿no? Muy bien, entonces, este es el asunto. De acuerdo al tipo de plataforma que se utilice, pues va a ser la forma en que procesan la información. La otra vez hablábamos mucho acerca de lo que es, digamos, la ventaja de manejo del Big Data, ¿sí? Eso es algo que sería muy importante que ustedes más adelante puedan aprenderlo, ya sea porque lo pueden aprender en línea o porque incluso tienen la oportunidad en su momento de especializarse en eso, porque el manejo pues de la información, de los datos, en cómo se va a procesar los mismos, es digamos algo fundamental, ¿sí? Y eso es una necesidad hoy por hoy porque, como les estoy diciendo, pues llenarse de información es lo más usual, lo típico, y por lo tanto es importante pues procesar la misma. Entonces, esas son, digamos, los aspectos a tener en cuenta. ¿Qué pasos existen, digamos, para lograr esa automatización? Pues vamos a ver aquí algunos de ellos. Y nos dice lo siguiente, entonces con RPA se puede automatizar tareas repetitivas que los empleados llevan a cabo muchas veces al día dentro de un ciclo de trabajo. Entonces, es algo importante acá. También procesos basados en reglas específicas. También procesos que tienen en su forma de ejecución unas directrices específicas para llevarse a cabo, es decir, instrucciones de procesamiento claras, pues cuando ya está establecido y que ya se sabe que siempre es de esa manera, eso puede entrar allí. También dice procesos con tipos de entrada estándar, legibles, de manera electrónica, es algo que puede entrar allí. Procesos que sean estándar, homogéneos y electrónicamente legibles como Excel, correo electrónico, Word, PDF, PPT, XML, etcétera, pueden entrar allí. Denominados procesos estables y maduros, también. Procesos de los que se reconozca su ejecución, la tasa de errores y que tengan un recorrido de uso dentro de la organización, pues también. Todo eso puede, digamos, considerarse. Y esos son, digamos, los aspectos que son fundamentales o importantes, pues, para lograr esta denominada, pues, automatización, ¿no? Entonces, mire que aquí sigue. Método de procesamiento modificable o cambio de sistema. Procesos que puedan modificarse para adaptarlos a la automatización, que también muchas veces es viable hacer eso. Procesos que representen, pues, ahorro, un tiempo determinado pues para todo el proceso pues de logístico y de marketing y demás que se requiera, ¿cierto? Esto que sea pues que menor a 6 meses que nos dice allí, pues hace parte, digamos, dentro de lo que puede ser una actividad o una ejecución que demande menor tiempo. Ahora, no quiere decir que cuando sea un tiempo mayor no se pueda también. Todo depende. Creo que la otra vez hablábamos un poquito acerca de lo que era los famosos diagramas de Gantt, ¿sí? Que eso después se adaptó, se convirtió en un software que por lo menos algunos paquetes de Office lo manejan, y cuando uno quiere hacer ese tipo pues, de programación, aplica mucho para procesos que demanden más tiempo, ¿no? Cuando ya son, pues se van a hacer alguna obra que puede tener incluso un año, 10 meses, 12 meses, y que es como las diferentes actividades van a estar automatizadas. Entonces, si hay algún cambio, él te va indicando prácticamente ese pequeño cambio o ese pequeño obstáculo que se pudo presentar con un retraso. Entonces, te puede indicar en un momento dado cuánto estaba para terminar en una fecha específica, entonces te puede indicar si se puede todavía terminar en esa fecha o si de pronto se te va 1 o 2 días más. Entonces, todo eso
Eso se automatiza y eso lo va indicando allí, lo va representando. Eh, ese era pues, uno que se llama el project, ¿sí? Que en algunos paquetes de Office está incluido. Entonces, bueno, para ahorro tecnológico, progreso, tecnología no invasiva, impacto en las aplicaciones de uno sin desarrollo en las aplicaciones, implantación progresiva, es decir, todo esto va enfocado pues en optimizar realmente una actividad, ¿cierto? Y al buscar optimizarla, pues el propósito es tener el mejor resultado posible. ¿El problema cuál sería? Que no lo optimiza usted. Y hay casos. Por ejemplo, antes de que se me escape esto que tengo aquí en mente. En Cali, hace ya varios años, por allá, tal vez en el año, a ver, yo hago memoria, creo que fue en el año 2009, empezó a trabajar yo, ya de manera oficial el transporte mío, el famoso masivo integrado de Occidente, que el mío significa eso, masivo integrado de Occidente. Cuando una ciudad adopta ese tipo de transporte, eso busca optimizar todo. O sea, si en el transporte que había hasta esa época, que todavía sigue estando en Cali, los que pues viven en Cali o vienen a Cali, pues lo saben muy bien que ustedes todavía encuentran rutas de las viejitas, las que todavía quedaron por ahí. Pero cuando se quiere implementar esos sistemas de transporte masivo, que por lo menos aquí en Cali es con buses articulados, no es con metro ni mucho menos, pues los sistemas de transporte masivo tienen una filosofía y es mejorar eh, pues el andar del usuario en comparación con lo que era el sistema el denominado tradicional. ¿Sí? Pero en Cali no ocurrió eso. En Cali fue todo lo contrario, ha sido todo lo contrario, eso ha sido pues caótico. Cuando empezó el masivo integrado Occidente a trabajar, entonces por lo menos usted tenía la ventaja de que él trabaja hasta las 11 de la noche. Entonces, si usted estaba dentro del sistema a esa hora, a usted se le daba la garantía de que, a pesar de que de pronto, por ejemplo, usted entró a una estación faltando 10 para las 11 de la noche. Entonces, entró a la estación, entonces ya la estación la cerraban, pero usted estaba dentro del sistema. Entonces, a usted se le da la garantía de que al punto donde usted tenía que ir, usted llegaba pues a su destino. Así fueran las 11:30, muchas veces medianoche, pero eso era una garantía que se tenía. Eso entiendo que hoy día no es así, ya eso cambió, incluso en los tiempos del denominado estallido social, me enteré que, bueno, a raíz de eso el servicio no llegaba hasta esa hora, pero yo me enteré porque yo no lo he vuelto a usar, pues por lo menos de noche, que ya eso no estaba hasta las 11 y ya no funcionaba así, y hoy día ya el tema ha cambiado mucho. Bueno, ese es un caso, pero el otro caso que es crítico es que si usted, digamos, en un transporte público privado, del punto A al punto B, usted en ese transporte privado llega en media hora, en el masivo integrado occidente, lamentablemente, muchas veces ocurre que usted puede tomar más de la hora. ¿Sí? Por ejemplo, alguien que termina una actividad laboral o de estudio 9:30 de la noche. Entonces sale a un punto a que lo recoja el bus. De allí, de ese punto, de pronto tiene que ir a una estación para abordar una ruta troncal que lo lleve a otro punto de la ciudad. Y al llegar a otro punto de la ciudad, a otra estación, de pronto la persona se baja allí para abordar un alimentador que finalmente lo entra al barrio. ¿Sí? Entonces, mientras del punto A al punto B, de pronto lo normal es llegar en media hora, en el masivo integrado occidente, así como les estoy diciendo, no llega en media hora. Le puede tomar mucho más de la hora.
3 veces el tiempo, puede ser. Entonces, en vez de usted llegar a su casa a las 10 de la noche, usted podría tranquilamente llegar a las 11 de la noche. Sí, sí. Y eso pasa en la actualidad. O sea, ese es un sistema que realmente no ha corregido nada. De pronto hoy el único plus es que de pronto si alguien dentro de su desplazamiento tenía que abordar 3 rutas, pues por lo menos no va a pagar 3 pasajes, ¿no? Ese es un plus. Y de pronto en algunos puntos de la ciudad se puede dar que si antes no había una ruta que, pues algo que cubriera por allí, pues la zona, tal vez si el nacido integrado llegó. Pero la verdad es que son muchos los problemas. Son muchos los problemas y eso ha sido una queja de todos los años. Y en ocasiones uno encuentra pues que la gente se cansó de esperar, entonces la gente protesta. Bueno, ese es un tema que con la ciudadanía caleña están en deuda por eso. ¿Sí? Entonces, se supone que allí hay algo, pues, dentro de los procesos, algo de automatización y cosas de esas, pero la verdad que eso ha sido precario. ¿Sí? Esa ha sido la verdad. Ustedes le preguntan a cualquier caleño raso o caleña y eso se los va a decir, porque es la verdad. Digamos que de pronto, cuando usted va de un punto a otro en ruta troncal, entonces no tiene problemas, ¿sí? No tiene problemas, porque de pronto allí, en ese sentido, pues por lo menos ya usted puede ir un poco más rápido y todo. Cuando es, digamos, que alguien abordó, por ejemplo, que yo tengo que ir de la zona de estadio a universidades, que es más al sur de la ciudad. Entonces usted aborda su ruta troncal y llegó. Y normalmente las troncales, pues no es que se demoren tanto. El problema es cuando usted tiene que hacer transbordos y todo eso, y ya esperar pues el alimentador y que no sé qué. Entonces, ahí está, ¿no? Pero de todas maneras es un sistema que no, que tiene pues problemas. Entonces, esa es, digamos, pues la situación que se da. Entonces, ese es todo el asunto. Entonces, esa es, digamos, la situación y bueno, todo lo que se da, digamos, en este caso, eh, presentando dentro de los asuntos, pues que son, digamos, pues las situaciones ahí. Muy bien, entonces, ese es todo el tema. Bueno, muy bien, entonces, ¿qué más podemos decir dentro de esto? Mire que aquí hay algo importante, ¿no? Ese es como los aspectos que marcan la diferencia entre lo que podía ser las diferentes actividades que se hacían hace años, que yo les he nombrado algunas, con lo que es el tiempo actual, que marca realmente una diferencia notoria. Porque aquí dice, el software debe tener inteligencia. Entonces ya ustedes saben que este es un punto clave. O sea, que si la pregunta dentro de 8 días le sale algo así en alguna de las partes teóricas que lleguen a salir, ese es un aspecto clave. Entonces dice, si bien cualquier software RPA debe ser lo suficientemente simple como para que los empleados puedan usarla, al mismo tiempo también debe ser lo suficientemente inteligente y sofisticada como para aprovechar un aprendizaje más avanzado y avanzar más en su poder de automatización. ¿Y por qué tiene que tener inteligencia? Pues porque eso es lo que está a la orden del día. ¿Sí? Eso es lo que está a la orden del día. Entonces, digamos que esa es, digamos, pues como la situación que está allí. Entonces, así tiene que ser, así debe ser, y entonces, pues ni modo, ¿no? Entonces, eso es lo que marca realmente la.
Usted puede tener algo que le represente automatizar algo sin inteligencia, sí, claro, sí, pero entonces digamos que va a ser siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, y usted no va a ver ningún avance desde el punto de vista de optimizar algo porque no se lo va a hacer, sencillamente le hace repetidamente lo que usted le diga. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes han hecho unas implementaciones, han venido haciendo unas implementaciones que les he solicitado y de pronto un sistema inteligente le puede decir a usted, mira que de pronto si cambia la conexión de esta manera puedes optimizar el cableado, un ejemplo. ¿Sí? Pero se puede dar. ¿Por qué? Porque el sistema aprende, mira lo que usted hace, entonces de pronto ya en una segunda, tercera, cuarta intervención ya te puede indicar eso. Ese es el plus de la inteligencia, ¿no? Entonces, ese es como el de los temas, pues, como a tener en cuenta allí. Nos dice, el software RPA debe ser escalable. Les dice, qué quiere decir esto? Siempre que vaya a implementar un RPA se debe pensar a largo plazo, porque una vez que comience a comprender los ahorros en costos y en tiempo que ofrece, eventualmente querrá implementarlo en todo proceso de su organización. En otras palabras, si usted empieza solamente con un área y usted ya ve todas las bondades de haber implementado ese software o esa plataforma en dicha área, entonces usted va a decir, bueno, esto había sido como una prueba piloto, a ver si es verdad tanta belleza. Y vemos que sí, esto ha mejorado aquí, ha permitido acá, entonces hagámosle al resto. Pero alguien tomará la decisión de hacerlo también de manera gradual, porque muchas veces puede ser mejor así, pero también por un análisis detallado que se realice, se puede encontrar que puede ser viable, pues arriesgarse y tomar ya el todo por el todo. Entonces eso ya depende. Entonces, aquí dice, al final, cualquier decisión sobre qué software de automatización robótica de procesos es la mejor. Dependerá de muchas otras circunstancias que pueden ser particulares para su negocio. Sin embargo, estos tres criterios deberían al menos ofrecer una base desde la cual construir de cara al futuro. Entonces, por aquí dice, aún no sabes por dónde empezar. Entonces dice, comience con procesos estandarizados basados en reglas de ejecución múltiples sistemas. Por ejemplo, bueno, ahí ya nos da algunas indicaciones que vamos a mirar rápidamente, pero el tema es que la decisión puede ser por algo que ya se conozca muy bien, que ya se tenga muy bien analizado, para que sea de pronto más fácil la adaptación y la implementación misma, ¿no? Entonces, por ejemplo, mire que aquí hay los siguientes aspectos. Dice, no más de 5 decisiones por robot. Eso es un punto clave. ¿Por qué lo dice? Voy a leer rápidamente. Dice así, los RPA no tienen entre sus funciones una gestión de reglas de decisión efectiva. Habitualmente es necesario codificar las mismas en cada una de los robots y en caso de cambio en la regla es necesario reprogramar cada uno. Por lo tanto, es mejor no programar las decisiones en el robot, sino en otro sistema que pueda conectar con él. Entonces, aquí nos dice no más de 5 decisiones por robot. Otra que nos dice no más de 5 aplicaciones conectadas. Dice, el RPA no conecta con las otras aplicaciones vía API. El RPA imita el comportamiento de un humano frente a un formulario. Esta es la ventaja del RPA, pero esta ventaja le hace tremendamente sensible a los cambios en otras aplicaciones u otros formularios. Y los formularios y las aplicaciones cambian con total seguridad. Y acá dice también no más de 500 clics. Entonces, porque ojo que también eso, todo eso se tiene en consideración, ¿no? ¿Se acuerda cuando hablábamos, por ejemplo, del tema de los contactores que tantos automatismos o conmutaciones dían? Bueno, cuando se hace alguna tarea igual, todo eso también se tiene en cuenta. De pronto usted no cuenta cuántas veces hace que él manejar un software en particular, pero el sistema lo va a tener en cuenta. Entonces aquí dice las pulsaciones del teclado
los clics y los movimientos del ratón son clave en la automatización del RPA, ¿sí? Entonces nos dice mantener una automatización donde sea necesario más de 500 clics. Significa, ¿sí?, que la tarea no está bien estructurada. Por esto es ideal mantener los clics por debajo de 500. En caso de necesitar más, sería bueno analizar la tarea en concreto y valorar otro tipo de herramientas para esa automatización no bien estructurada. Entonces, allí entra de pronto lo que habíamos visto previamente sobre una opción alternativa a los RPA que habíamos visto previamente, porque habíamos encontrado que normalmente dentro del tema, pues en consideración, entonces, pues no era viable, pues, de pronto utilizar el RPA por las complejidades mismas del proceso. Entonces, dependiendo de eso, pues, se darán las diferentes opciones, ¿no? Pero mire que es interesante ver todo el detalle. Eso es como cuando también uno a veces en una implementación uno tiene en cuenta qué tanta memoria se va a manejar, cuánto, digamos, los procesos, el tiempo, bueno, en fin. Entonces, ahí está eso. Aquí se habla sobre la integración del equipo de trabajo y la preparación para adaptarlos al cambio. Entonces, vamos a hablar rápidamente de los puntos que están aquí al final, que nos dan de pronto una mayor apropiación del tema. Entonces dice, invertir en la comprensión por parte de los diferentes stakeholders involucrados, seleccionar los procesos o tareas adecuadas, evitar la automatización de procesos incompletos, que son muy importantes, e invertir en la gestión de excepciones. Entonces, creo que es claro lo que cada punto dice, pero hablemos un poco del tema del stakeholder. Cuando hablamos de los stakeholders, pues cada organización tiene allí sus stakeholders, ¿no? En el caso de la universidad, pues cuando hablamos de los stakeholders, estamos hablando de los grupos de interés. Los grupos de interés son tanto internos como externos. Entonces, cuando hablamos de los grupos internos, ustedes como estudiantes son un grupo de interés estudiantes. Los profesores también son otro grupo de interés. Los empleados, o sea, los que hacen, digamos, una categorización que puede ser los que están en oficina y también los que apoyan las diferentes actividades, servicios generales, el tema de la adecuación de los espacios, que ustedes han visto que la sede es muy juiciosa en eso, ¿no? En todos los años que yo llevo asistiendo a la seccional, nunca he visto que, digamos, en las zonas verdes, eso coja el metraje, o sea, como falta pues del mantenimiento que corresponde, ¿no? Eso cada semana están ahí. Entonces, eso es un plus. Que uno no lo valora, no lo tiene en cuenta, porque pues uno siempre lo ve que todo está bien, pero el día que por alguna razón don Edgardo se fue, que es el pues que está coordinando todo ese tipo de actividades, o el señor que hace es que es uno solo pues que tiene esa actividad, se pensionó y no encontraron rápidamente el reemplazo, bueno, cualquier cosa de esas, se va a sentir el cambio, ¿sí? Porque pues todo hay que decirlo, pues hay cosas que pronto hay que mejorar como todo en toda organización, pero ustedes miran ese aspecto, se dan cuenta que eso está siempre bien. Y hay alguna reparación que hay que hacer y pues normalmente no toma mucho tiempo. Pues es lo que yo he visto, teniendo en cuenta que yo no estoy todos los días allá, pero es lo que he logrado ver en este tiempo. Entonces, esos son los grupos de interés. ¿Cuáles son los grupos de interés, digamos, que pueden ser externos? Bueno, los proveedores. La universidad tiene que tener empresas que le provean, pues, por ejemplo, quien le provee el jabón que se utiliza en los baños, ¿sí? Quien provee de pronto el papel higiénico que se utiliza también para los baños, ¿sí? Entonces, esos son, digamos, grupos de interés externos.
Las empresas con las que la institución se relaciona, por ejemplo, para el caso de las prácticas que ustedes realizan de orden empresarial, las prácticas empresariales de 6 meses. Entonces, esa es, digamos, pues como otra situación. Entonces, mire que ahí van saliendo diferentes grupos. Entonces, eso es lo que se conoce con el stakeholder. Ese es un concepto que creo que está desde el año 84, 1984. Y entonces, ese es un concepto que nació, se puede decir que llegó para quedarse y ha permitido que las organizaciones tengan un mejor relacionamiento con los grupos de interés, tanto internos como externos. ¿Qué otros aspectos salen aquí? Te dice realizar pruebas de funcionalidad robusta. Recuerde que estamos hablando pues del tema de integración. Monitorizar la calidad de las salidas o los outputs. Definir objetivos y beneficios esperados, algo muy importante también. Asegurar una adecuada formación y adopción por parte de los usuarios. Y elegir socios y proveedores de software alineados con tu estrategia de automatización a largo plazo. Entonces, eso es clave porque el asunto es que todo eso va a permitir que finalmente entonces la utilización de esa plataforma sea pues con el beneficio que se está necesitando, ¿no? Y mire que aparecen muchas más cosas. Eso es realmente muy amplio lo que se puede tener en cuenta. Ahora, no quiere decir que todo lo que está aquí listado debe aplicarse porque todo depende del tamaño de la organización. ¿Sí? Entonces, cuando es mucho más grande, el trabajo es mucho más elaborado para poder integrar al personal con eso. Pero cuando es pequeña, puede ser un poco más sencillo. ¿Sí? Es apenas normal. Entonces, todo va en el tamaño de la organización. Entonces, por ejemplo, aquí habla en la industria de la salud, ayuda en las citas, la entrada de datos del paciente, procesar los reclamos, facturación. Entonces, por ejemplo, aquí se ve muy bien lo que yo estoy diciendo, porque en la universidad pues no tenemos ese tipo de actividad. Tendríamos algo relacionado pues como cuando alguien llega a inscribirse, entonces el proceso para matricularse que de pronto eso requiera ser mejorado, porque hay gente que muy... A ver, hay personas que muchas veces se inscriben al parecer están esperando que les estén pues como contactando y pues la universidad no hace eso, ¿verdad? Por eso ustedes ya lo saben. Uno es el que tiene que estar pues ahí, digamos, como pendiente, pero en una organización y sobre todo, por ejemplo, mire que ahora que hablo de esto, me da pie para comentar algo. En el último tiempo, la actividad académica ha venido trayendo algún tipo de afectación. ¿Qué quiero decir? Digamos que antes de la pandemia, algunos años atrás, no era tan crítico el tema de lograr tener las cohortes para abrir los diferentes semestres que se ofertan cada semestre o cada año, según sea el caso. Pero justo antes de la pandemia ya se venía viendo que de pronto la cantidad de matriculados en muchas instituciones de educación superior venía generando cierta afectación o cierta dificultad. La pandemia en algunos lugares o en algunas instituciones trajo mayor afectación, ¿sí? Por diferentes motivos. Pero hoy por hoy, incluso uno ve en la misma seccional que me he llegado a enterar que algunos de los programas que están ofertados, muy a pesar de que estamos hablando de matrícula cero, ustedes ya lo viven, ustedes lo saben, no alcanza muchas veces el cupo mínimo, entonces no se puede ofertar. Y matrícula cero, y en temporada donde de pronto hay un buen número de chicos, chicas que han salido ya graduados de su bachillerato. ¿Sí ven? Entonces, obviamente, hay muchos factores pues que hay que analizar, pero digamos que esa es una situación donde
algunas instituciones que hacen, listo, algunos se nos han, digamos, escrito, bueno, entonces hay que estar pendiente de ese grupo de personas, o sea, de esos stakeholders, de ese grupo de interés, para que finalmente lleguen a nuestras instalaciones. Entonces, una institución que valora eso lo hace, algunas lo hacen. Creo que la universidad no tiene eso así tan instaurado todavía. En algún momento seguramente lo va a hacer. ¿Sí? Y debería hacerlo, porque el concepto que se maneja de que ya la gente nos llega hoy día no es tan así. Y si esto lo siguen manejando de esa manera, pues seguramente sí, pues en un tiempo ya muy lejano, tal vez sea más crítico. Tal vez hoy día no hay un porcentaje de criticidad tan elevado, considerable. Pero se los comparto porque de todas maneras a lo que quiero que ustedes tengan en cuenta, lo que quiero llegar, es que cuando hay relacionamiento con grupos de interés que para una organización son fundamentales, entonces no se puede tener la actitud. ¿Sí? No se puede ser, bueno, no lo quiero decir de una manera fuerte porque algunos dirían que puede ser un término apropiado utilizar la palabra mediocre, por ejemplo. Pero de pronto no hay que llegar hasta ese extremo, ¿verdad? Aunque en algún momento de pronto se puede llegar a caer en eso. Porque eso significa pues que se está muy confiado en exceso, que de pronto, pues digamos, pudiendo hacer algunas actividades no se realizan por, alguien podría decir por pereza, por negligencia, en fin, tantas cosas. Pero el asunto es que el día de mañana que ustedes tengan ya una responsabilidad mayor, la idea es que ustedes puedan ser siempre diligentes, que ese es el término al que quiero llegar. Siempre hay que tener diligencia. En este momento, diligentes para entregar a tiempo los talleres, diligentes para entregar a tiempo las implementaciones, diligentes para anunciar a tiempo si hubo una dificultad, porque si hubo una dificultad, mientras uno pueda sortearlo, entonces uno puede decir, listo, es 24 horas más de plazo, 2 días más de plazo, pero siempre todo sea siempre así con tiempo, con diligencia, siempre con atención, entonces todo se puede sortear. Entonces, ese es como el punto, ¿no? A lo que uno tiene que tener en cuenta siempre todo el tiempo. Bueno, aquí dice que para la industria minorista ayuda a actualizar pedidos, enviar notificaciones, enviar productos, rastrear los mismos, etcétera. Para la industria de las telecomunicaciones ayudará en el seguimiento, la gestión de datos de fraude y la actualización de los datos de los clientes, importante. La industria bancaria utiliza RPA para lograr una mayor eficiencia en el trabajo, precisión en los datos y seguridad en los datos o de los datos. Sigue indicando, las compañías de seguro utilizan RPA para administrar los procesos de trabajo, ingresar los datos del cliente y para manejo de las aplicaciones. En la industria manufacturera, las herramientas RPA ayudan en los procedimientos de la cadena de suministro, ayuda con la facturación de materiales, administración, servicio y soporte al cliente, informes, migración de datos, etcétera. Entonces, muy importante todo eso. Entonces, van viendo ustedes allí que el tema está pues todo lo que se va presentando de acuerdo pues al tipo de organización, ¿no? Aquí se habla de la nueva fuerza del trabajo digital, ¿cierto? Entonces, esa nueva fuerza del trabajo digital pues incluye la parte digital, la parte humana, ¿cierto? Se habla pues del trabajador digital que actúa, que analiza, que piensa. Entonces, miren que ahí está todo. Ahora, ustedes vienen seguramente utilizando desde hace algún tiempo la IA y seguramente han visto pues sus bondades. El único tema que uno dice es que hay que saber utilizarla, porque no se puede convertir en un aspecto que se considere pues como para hacer trampa, ¿no? No es la razón de ser de eso. Bueno, entonces aquí tenemos un videito que habla sobre la gestión del proceso de negocio. Vamos a terminar esta parte con él. Lo que yo no tengo pendiente es que active la parte de audio, pero yo reviso un poquito de esto. Se active la parte de audio ahora que empecé. Vamos a volver
No, no lo había tenido en cuenta, ¿sí ve? Entonces, ahora sí. Entonces, en ese momento, ustedes me dirán si lo escuchan, si no, no, entonces miramos qué puede ser, pero yo creo que ya se puede escuchar. Escuchemos, veamos. Toda empresa sigue una serie de pasos para completar operaciones comerciales o administrativas, ya sea autorizar una compra, dar de alta a un nuevo empleado o autorizar un gasto de viaje. Las empresas deben definir cómo y cuándo realizar estas actividades y por lo tanto necesitan definir lo que se conoce como procesos de negocio. Un proceso de negocio implica los pasos o actividades que deben ejecutarse en orden específico para completar una operación comercial. Un proceso de negocio contiene el flujo de actividades necesario de principio a fin que permite a los empleados completar una tarea de negocio. Las empresas cuentan con numerosos procesos de negocio, cada uno con su propio nivel de complejidad. Hay procesos para contratación, facturación, pedidos y desarrollo de productos. También hay otras actividades con mayor nivel de complejidad para crear, mantener y gestionar todos los procesos de negocio de una empresa. Esta es la razón por la que muchas organizaciones han decidido adoptar un enfoque de gestión de procesos de negocio y, por tanto, un sistema de gestión de procesos de negocio. ¿Pero qué significa BPM y BPMS y cuál es la diferencia entre estos términos? Bueno, según la definición de la Association of Business Process Management Professionals, BPM es un enfoque estructurado para identificar, diseñar, ejecutar, documentar, medir, supervisar y controlar los procesos de negocio automatizados y no automatizados para lograr resultados coherentes y específicos alineados con los objetivos estratégicos de una empresa. Esto implica el uso de métodos como la notación de gestión de procesos de negocio o BPMN, entre otros. Aunque los términos BPM y BPMS se utilizan a menudo indistintamente, existe una distinción entre BPM y un sistema o solución BPM. BPMS se refiere a un sistema o solución de software que permite a una organización apoyar, gestionar y mejorar todos sus procesos de BPM. La principal ventaja de un sistema BPM es que permite a las empresas gestionar eficazmente todas las etapas del llamado ciclo de vida BPM, que incluye diseño, identificar los pasos, flujos, condiciones, restricciones, participantes y todos los demás elementos necesarios para el desempeño de un proceso de negocio de principio a fin. Modelado. Llevar el diseño de su forma teórica a su forma digital para que pueda verificarse, probarse, corregirse y prepararse para la ejecución. Ejecución. Ejecutar el modelo de proceso de negocio en su escenario real. Supervisión. Seguimiento del desempeño del proceso de negocio mediante la extracción de estadísticas e indicadores clave. Optimización. Utilización de estos indicadores para identificar los puntos en los que se puede mejorar el proceso de negocio. Y, por último, rediseño, modificar y actualizar el proceso de negocio con las mejoras deseadas. Otras ventajas significativas de contar con un sistema BPM son digitalización de los procesos de negocio, gestión eficaz de los procesos, agilidad y eficiencia, colaboración. Hoy en día, todo tipo de empresas pueden beneficiarse de los sistemas BPM. Las empresas de telecomunicaciones pueden usarlos para gestionar las quejas de sus clientes. Los bancos pueden usarlos para ejecutar sus procesos de marketing. Los minoristas pueden usarlos para gestionar sus procesos de autorización de contratos. Las consultoras pueden usarlos para ejecutar sus procesos de incorporación y mucho más. Para cumplir su promesa de ayudar a las organizaciones a mejorar la gestión de procesos de negocio, los sistemas BPM incorporan un conjunto básico de características y funcionalidades que incluyen definición de procesos, flujos de trabajo, modelado de procesos, gestión de formularios, ejecución de procesos, supervisión y administración, gestión de la seguridad,
colaboración y gestión de documentos, conectividad, integración y fuentes de datos. A su vez, estas funciones permiten a la empresa realizar distintos tipos de análisis de datos y procesos de visualización. Con la evolución de los sistemas BPM, llega la incorporación de funciones clave para mejorar la eficacia y la automatización de los procesos empresariales como inteligencia y optimización de procesos, automatización de procesos, desarrollo de aplicaciones low-code. Si no está seguro si necesita un sistema BPM, pregúntese lo siguiente. ¿Mi organización necesita digitalizar los procesos de negocios existentes para reforzar la transformación digital de la empresa? ¿Agilizar los procesos empresariales nuevos y existentes mediante la automatización y la optimización? ¿Desarrollar soluciones de procesos de negocio personalizadas que se ajusten mejor a las necesidades internas y externas? Si ha respondido afirmativamente al menos a una de estas preguntas, lo más probable es que independientemente del tamaño de su organización, pueda beneficiarse de una solución BPM. La buena noticia es que existen numerosas ofertas de software BPM en el mercado que se adaptan a sus necesidades. Estas van desde soluciones de escritorio fáciles de usar hasta grandes despliegues de BPM. Tenga en cuenta que la mejor solución BPM es aquella que satisface las necesidades específicas de su organización y no necesariamente la opción menos costosa. Algunos de los elementos clave a tener en cuenta a la hora de seleccionar un sistema BPM son: mantener el presupuesto bajo control. Con una planificación previa adecuada, una revisión interna revelará exactamente lo que su empresa necesita. Designar a un jefe de proyecto o a un equipo de responsables para ayudar a minimizar las interrupciones y gestionar las expectativas. Entender su negocio y lo que necesita para tener éxito le ayudará a identificar qué características son necesarias en un sistema BPM frente a qué características son deseables. Evaluar, seleccionar e implementar un nuevo sistema BPM puede ser un proyecto complejo que repercuta en el éxito de su empresa. Todos los días, las empresas nos contactan buscando orientación sobre cómo hacer de su selección de BPM una historia de éxito. Permítanos ayudarle con sus iniciativas tecnológicas de software empresarial actuales y futuras. Contáctenos en advisoryservices@tech-centers.com. Somos Technology Evaluation Centers. The choice is clear. Bueno, muy bien. Entonces, allí tuvimos la oportunidad pues de ver un resumen de lo que hemos hablado. Ustedes van a realizar un taller sobre esto, les va a llegar seguramente en la presente semana para que estén ahí atentos. Algo muy sencillo, pero pues que pase la oportunidad para que logremos enfatizar en ese punto. Y bueno, vamos rápidamente entonces a revisar algo que no habíamos tenido la oportunidad de mirar. Eso está por aquí, a ver dónde es que está, yo lo veo. Permítame, yo lo busco bien como corresponde. Voy a ampliar aquí. Que tenemos un caso pues pendiente. De pronto es aquí. Entonces, ya con base en esto, ya tendríamos la manera de llevarlo al pizarrón para tener en cuenta. Vamos a pegarlo por aquí. Eso es correcto, es lo bueno de la tecnología. ¿Sí lo ven, no? Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces, el tema es que la otra vez estamos nosotros analizando lo referente a poder tener una conexión estrella triángulo, ¿sí? Y el detalle estaba justamente por aquí, que ahí estoy señalando, porque ahí se veía un poquito pues como enredado. Entonces, venga, yo hago una corrección acá para que ustedes tengan en cuenta. Entonces, yo voy a decir, por ejemplo, bueno, voy a decir que este es su
V, pero que este es W o W, ¿sí? Pero el asunto es que ese U no está conectado directamente a Z. Lo que pasa es que aquí esto debe haber quedado U con X, V con y digamos W con Z, ¿no? Quedó pues conectado así. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Digamos que esto, lo ideal habría sido que tengamos aquí U, como está ahí originalmente, pero que aquí sea X. Entonces, que yo tenga aquí, entonces V, y entonces que aquí tenga el otro extremo Y. Y que aquí tenga, entonces, que aquí tenga, yo veo que este no me tiene, no es como los otros que los mensajes no los deja ver, sino que se salen ahí. Entonces hay que corregir eso para la próxima. Entonces, bueno, siguiendo acá, entonces que tengamos W y que aquí yo tenga Z. ¿Ya? Bueno, muy bien. Entonces, esto debe haberse visto así, sino que por la forma en que quedó conectado, entonces, claro, se genera una confusión justo en esta parte. Entonces, si uno no la logra ver bien, es eso. Pero la conexión realmente es esta, muchachos, es esta. Entonces, cuando está de esa forma, lo que hay que tener en cuenta, por ejemplo, es lo siguiente, ¿sí? Lo siguiente, que por ejemplo, cuando nosotros tenemos la conexión en estrella, entonces en estrella nos va quedando de la siguiente manera. Pues ya se torna molesto esto. Permítame eso. Entonces el asunto es que esto viene tan, aquí. Luego viene tan, aquí. Y luego viene tan. Y esta es la conexión en estrella. Entonces, aquí en estos extremos, pues nosotros vamos a tener V y vamos a tener W, ¿cierto? Entonces, en el punto en común, ¿quiénes van a estar? Pues van a estar X, van a estar y van a estar Z, ¿ya? Que de hecho se logra con el contacto 3. Ahora podemos analizar un poco otra vez el de control. Y en el de control nosotros vemos de que inmediatamente el sistema pues va a hacer su proceso, ese contactor se activa. Ahora lo miramos para que nos quede completo el análisis. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que cuando ya demos la orden para que, pues porque él inicia con una conexión en estrella, ¿no? Entonces la idea es dar la orden para que él haga luego la conexión en delta. Entonces, ¿qué va a pasar? Y entonces en delta, ¿cómo va a quedar? En delta nos tiene que quedar así, tan, vengo por aquí, entonces vengo por aquí, tan, ya les voy a decir cuál es cuál, entonces vengo por aquí, tan, y todo esto. Entonces, en esa conexión en delta, que es esta, ¿qué va a pasar? Vean, aquí tengo U, y aquí obviamente en el otro extremo tengo X. Aquí tengo V, y aquí en el otro extremo pues tengo Y. Y aquí tengo W, y en el otro extremo tengo Z, ¿cierto? Al conectarlo en delta, nos debe quedar así, ¿ok? Nos debe quedar de esa manera, ¿listo? Nos debe quedar de esa manera, de esa forma. Entonces, sucede que el tema es que, en principio, como estoy diciendo, pues va a conmutar tanto el contactor 1 como el contactor 3. Entonces, esta es la conexión. Entonces voy a anotar aquí que esta es la número 1. Esta es la primera conexión. Y luego, pues ya hay que darle paso al contactor 2 para que nos quede entonces esta conexión que esta viene siendo para nosotros la segunda. ¿Sí? Va a quedarnos a nosotros esta conexión. Entonces, eso es lo que va a quedar. Incluso, si uno mira aquí, por ejemplo,
Esta bobina, esta viene conectada aquí así, ¿cierto? Viene, digamos, así. Esta es X. Entonces, pues yo tengo aquí U normal. Entonces, mire, cuando el contactor 2 cierra, mire que esta U, en ese momento, al cerrar el contactor 2, entonces esta U va a estar aquí conectada con Z. ¿Sí lo ven? Que es lo que yo les indico acá. ¿Cierto? U con Z. Aquí la veo. ¿Listo? Cuando el otro contactor cierra, o sea, cuando ese contactor cierra, entonces, por ejemplo, como yo aquí tengo esta X, observemos que esta X, yo le hago el recorrido aquí y viene estando unida con esta V, digamos, por medio de este de aquí, con esta V. Entonces, es lo que tengo yo aquí. Entonces, ahí me va formando la delta. Y entonces, por ejemplo, veamos la W. La W, que es esta de aquí, venga, yo cambio aquí el colorcito, voy a poner este color bichi. Entonces, esta W, miren ustedes que viene acá y cierra aquí. Entonces, ¿con quién se conectó? Pues se conectó con esta, aquí aparece Y. Esta aquí está Y, no que ya no se logra ver bien, pero esta es Y. Entonces, justo ahí me está formando pues la delta. ¿Listo? Me la está formando. Justo ahí. Entonces, sí se forma. Entonces, incluso, si ustedes recuerdan, allá en el laboratorio, nosotros vemos de que nosotros podemos conectar tanto en modo estrella como en modo delta. Allí en los mímicos está pues el planito para eso, que fue digamos la confusión que hubo al inicio, que yo tuve la oportunidad pues de indicarles y mire que ya el tema mejoró. Entonces yo creo que en una tercera sesión de práctica, ya teniendo esta claridad, podríamos aprovechar para hacer esta implementación, pues para mirar un arranque estrella triángulo. Y ya con eso es mucho lo que ya queda ahí pues de avanzada para las aplicaciones y para el conocimiento de ustedes. Entonces voy a pasar aquí rápidamente al de control. Vamos a ampliarlo acá. Entonces miren ustedes, vean lo que estoy diciendo. Bueno, esto ya lo conocemos, esto está ok, esto está ok, esto está ok, este es el de parada aquí. Y entonces, ojo con lo siguiente, ya sabemos pues que en la parte de fuerza sí se está haciendo la conexión, ¿sí? Lo acabamos de ver. Entonces, mire, cuando cerramos este pulsador, entonces, ¿qué va a pasar? Este contactor va a conmutar, este se cierra inmediatamente estos auxiliares, pero observen ustedes algo, observen que en este caso, para activar el contactor 3, cuando justo en este punto ya fluye la corriente, mire que este está cerrado y esto aquí está cerrado. ¿Por qué razón? Porque por lo menos que son los auxiliares del contactor 2 siguen cerrados porque el contactor 2 todavía no ha entrado en operación. ¿Ok? Entonces, ahí vemos que en efecto el contactor 1 pues inicia, pero inmediatamente el contactor 3 se activa debido a que el SB3 que estoy aquí señalando, resaltando, está cerrado y el contactor 2 como no ha conmutado, entonces estos auxiliares que son nuevamente cerrados también van a estar cerrados. Entonces, eso nos garantiza el arranque en estrella. ¿Cuándo se presenta el arranque ya en delta? Bueno, pues para que esté el arranque en delta, lo que va a ocurrir es que miren que este pulsador es un pulsador doble, ¿sí? Que tiene tanto en la parte normalmente cerrado que ya dijimos y que tiene el normalmente abierto. Entonces, teniendo nosotros activo SB2, usted presiona aquí el SB3, ¿sí? El SB3, y entonces en el momento en que ya este se cierra,
Entonces, ¿qué va a pasar? Esto también se va a cerrar, este se nos va a abrir, ¿sí? Se nos va a abrir. Entonces ya el contactor denominado 3 ya quedó fuera de operación y justo en ese instante se activa el contactor 2. Entonces, la clave para el normal funcionamiento de esto está aquí, en este doble pulsador. Yo no sé si en los mímicos tengamos. Entonces, tendríamos que analizar, en caso de que no tengamos, hay que preguntarle a la gente que esa pregunta ya no se la ha hecho a él. Si tenemos pulsadores dobles que cumplan la doble función, tanto abierta como cerrada. Porque para que eso no tenga ningún efecto negativo hacia la máquina, tiene que ser así. Para que entonces hagamos el libre tránsito de la conexión en estrella a la conexión en delta. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que, pues vamos a tenerlo allí en remojo para que entonces, pues como he dicho en una futura, porque pues vamos a tener otras prácticas, ¿no? Y entonces ya nosotros tengamos esa pues oportunidad. Entonces, la pregunta, ¿hasta dónde llega la evaluación? Hasta acá. Lo que hemos visto hoy, pues obviamente entra el tema pues que nosotros tenemos en cuestión y pues ya estaría la situación pues para definir. Y entonces, desde ese punto de vista, ya tener pues todas las consideraciones para poder hacer el proceso que nos corresponde. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta, tienen alguna inquietud o todo lo tenemos claro. Cuéntenme ahora. Mientras yo voy cerrando por aquí. Estamos en modo claridad. Bueno, parece que sí. ¿Alguien va a hablar? No. No, profe, sino que le quería preguntar, no sé si vayas a dejar como un taller también preparcial. Pues a ver, ¿qué hemos hecho nosotros hasta el momento? Hemos hecho las implementaciones, que esa es una muy buena preparación para el examen. Es una buena preparación porque es tener en cuenta cómo son las implementaciones, es tener en cuenta algunos cambios que puedan surgir, que yo les puedo indicar, bueno, haga esto, haga lo otro. Entonces, ustedes pueden hacer el diagrama de control, el diagrama de fuerza como corresponde. Entonces, eso es lo que podríamos tener en consideración, ¿cierto? Ese es un punto, pues, para tener ahí en cuenta, presente. Y lo otro sería ya sobre esto nuevo que terminamos ahora, que como les acabo de anunciar, sí estoy planeando tener un taller allí. La idea mía es subirlo lo más pronto, ojalá antes del día viernes, para que ustedes lo analicen y con base en sus respuestas tengan en cuenta algunos puntos que son claves. Por ejemplo, un punto clave, lo que se decía allí de que el RPA tiene que tener sí o sí inteligencia. Eso es un aspecto que es clave, clave, clave por lo que ya analizamos. Entonces, como unos detallitos, ¿no? Sería eso, bueno. ¿Listo? Bueno, yo veo que algunos no, que estaban en principio ya no están, así que quizás igual que tuvieron ningún problema de conexión. De todas formas, yo les voy a compartir el video, yo lo subo ya al canal y bueno, para que ustedes puedan entonces tener en cuenta lo que hablamos esta mañana. Les agradezco mucho la atención, se me cuidan y nos vemos en 8 días de mañana. Un abrazo, que estén bien. Chao, chao. Buenos días, profe.